Estas emociones son viejas energías que están siendo liberadas tanto a nivel personal como colectivo. Siempre las hay. Pasa tiempo en silencio, medita y guarda silencio. Sean bienvenidos al canal de Claudio Brun, junto a los mensajes espirituales de amor y luz. Saludos, queridos. El mundo actual se ha vuelto un lugar lleno de intensidad, y para muchos de temor. A medida que las energías de alta frecuencia continúan su expansión, están sirviendo para exponer y manifestar energías densas que durante mucho tiempo han sido ignoradas o enterradas, tanto a nivel personal como global. Este proceso de revelación es esencial, ya que permite que estas energías sean vistas, comprendidas y eventualmente transmutadas. Sin embargo, algunos individuos se sienten empoderados por estas energías densas, y eligen actuar sobre ellas, intensificando su presencia en lugar de permitir que simplemente avancen y se aclaren. Las recientes erupciones solares son manifestaciones físicas de la creciente presencia de estas altas frecuencias de resonancia, que ahora se están integrando en los cuerpos físicos, emocional, mental y espiritual de cada persona. Estas energías están elevando la vibración colectiva de la humanidad y, al mismo tiempo, están abriendo los ojos de muchos a conceptos de separación, que han sido aceptados como verdades incuestionables durante generaciones. Este despertar puede ser desconcertante, y a veces, doloroso, pero es un paso necesario en el camino hacia una mayor conciencia y unidad. Muchos de ustedes están experimentando episodios de depresión, ansiedad, ira, tristeza y dudas que parecen surgir de la nada. Estos sentimientos pueden ser abrumadores y desorientadores. Pueden encontrar que están mirando al pasado con nostalgia, anhelando tiempos más simples, o que se están volviendo más críticos y negativos, hacia sí mismos y hacia los demás. Estas emociones son viejas energías que están siendo liberadas tanto a nivel personal como colectivo. Están limpiando siglos de vidas vividas en una conciencia de separación. Estas emociones eran, en su momento, necesarias para la supervivencia, y como ahora están firmemente arraigadas en la conciencia de casi todos, como algo normal y real, no las reclamen como propias. Los pensamientos, sentimientos y emociones de naturaleza negativa, no son, nunca han sido, ni podrían ser suyos personalmente, debido a que ustedes son conciencia divina individualizada. Las únicas cualidades que realmente les pertenecen, son las cualidades de Dios. Armonía, alegría, vida, inteligencia, abundancia, plenitud, paz, etc. Estas son las cualidades inherentes a su verdadero ser. Es importante no negar las emociones negativas que puedan surgir, ni pretender haber alcanzado un estado de conciencia en el que no existan si aún no lo han logrado. Permitan que estas emociones fluyan, y reconózcanlas por lo que son. Sugerencias del colectivo tridimensional. Recuerden que todo lo que creen que es suyo, y que define quiénes son. Estoy enfermo, estoy triste, soy pobre, etc. Se convierte en suyo porque son creadores, que crean desde su estado de conciencia. Habrá momentos en los que tendrán que lidiar con problemas que surgen de vivir en una energía tridimensional sin culpa ni sensación de fracaso espiritual. Cuando tengan algún tipo de problema, permitan que su intuición los guíe hacia cualquier paso humano que pueda ser apropiado, consulten al médico, abogado o profesional, pero primero reconozcan la verdad que la omnipresente conciencia divina, Dios, no puede, no crea, y nunca ha creado, o manifestado algo distinto a la plenitud de sí mismo. A lo largo de vidas de ignorancia, las creaciones de la dualidad, la separación, y los dos poderes se han acumulado, expandido y solidificado, en la conciencia colectiva de la Tierra,
de donde extraen las mentes humanas. Estas antiguas energías deben emerger y aclararse a medida que avanza el proceso de ascensión. Reconozcan sus manifestaciones por lo que son sin dotarlas de poder. Vean más allá de la apariencia superficial, y entiendan que estas energías están siendo liberadas, para que puedan ser transmutadas y sanadas. El cambio se avecina en todos los niveles. Prepárense recordando siempre que las buenas apariencias materiales son tan ilusorias como las malas. A medida que avanzan en su camino espiritual, verán que muchas tradiciones de creencias y prácticas generalmente aceptadas comienzan a desmoronarse. Aférrense a la verdad y vayan hacia adentro con frecuencia, para descansar en la unidad, escuchando la pequeña y apacible voz, que en realidad es la voz de su verdadero ser. Debido a que Dios está expresando infinitamente su ser omnipresente, omnipotente y omnisciente, la meditación es una forma de escuchar a Dios en secreto. Es escuchar en silencio y con confianza, como se expresa a la conciencia divina interior. Dejen de lado todos, y cada uno de los conceptos previos, sobre cómo debería manifestarse esta conexión interna. Puede surgir como un sentimiento, o conocimiento, o puede parecer como si nada hubiera sucedido, pero siempre deben saber que cada intención y acción, para la alineación espiritual crea una conexión. Porque si Dios estuviera separado de ustedes, no existirían. Practiquen reconocer en silencio y en secreto la verdadera naturaleza divina de cada persona, tanto de aquellos que les agradan como de aquellos que no. Esto no significa que deban gustarles sus acciones, sino que vean la realidad a través de la apariencia humana. Incluso aquellos que son amorosos y amables no son buenos por sí mismos, sino que permiten que las cualidades de Dios fluyan a través de ellos. Ver la divinidad en todos y en todo, sin importar la apariencia externa, es un acto de amor y de reconocimiento de la verdad. Los conceptos y creencias falsos deben manifestarse materialmente, para que la mayoría realmente los vea y los supere. El mundo tridimensional ha construido una conciencia consensuada que permite a las personas hacer lo que creen que deben hacer para ser felices y realizados, independientemente de cómo pueda afectar a los demás. Muchas creencias comúnmente aceptadas, basadas en la separación, continúan siendo promovidas como verdad por los gobiernos, algunas religiones organizadas e individuos egoístas. Esta es una etapa crítica en el proceso de ascensión, donde es esencial discernir la verdad de la ilusión. Nunca duden que el plan divino está activo, provocando la desaparición de lo que rápidamente se está volviendo obsoleto. En la Tierra, como un planeta en evolución, las actividades apoyadas por individuos, organizaciones, empresas, religiones, gobiernos y todos los que buscan poder sobre los demás, están siendo desmanteladas. Estas estructuras y creencias han mantenido a la humanidad en esclavitud e ignorancia de su verdadero ser durante eones. Ha llegado el momento de que la gente de la Tierra despierte de un sueño muy largo y recupere su poder y su verdad innata. Como parte de este proceso de despertar, surgirán muchas cosas que traerán confusión, cuestionamiento y duda. Sin embargo, estas mismas situaciones también despertarán a una mayoría dormida a un nivel de conciencia que no se ha visto en la Tierra en mucho tiempo. Este es un momento de gran oportunidad y transformación. Sean observadores de este proceso, manteniendo su centro y su conexión con la verdad. La Tierra es un planeta puro de alta resonancia, formado en, y de la mente divina, y no puede ser destruido, o eliminado por egos humanos engañados con poder personal y codicia. Aunque pueda parecer así, la verdadera naturaleza de la Tierra, es eterna y su propósito divino, se está cumpliendo a través de este proceso de ascensión y transformación.
mantengan la verdad, queridos míos, y sean la luz que vinieron a ser. Cada uno de ustedes tiene un papel único e importante en este gran cambio. Su luz y su verdad son necesarias ahora más que nunca. Permítanse brillar con todo su esplendor y en el proceso, sabiendo que están siendo guiados y apoyados en cada paso del camino. Permitan el proceso y confíen en la sabiduría de su ser interior. Sigan adelante con valentía y amor, sabiendo que están contribuyendo a la creación de un nuevo mundo basado en la unidad, la verdad y el amor. Gracias, somos el Grupo Arcturiano. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludo, querido hijo. Soy la Madre María. Sabes que siempre estoy aquí, y que todo lo que necesitas hacer es volver tus ojos hacia mí. Sé que muchos de ustedes atraviesan momentos difíciles, y muchos otros ni siquiera saben de nuestra existencia. Sin embargo, tú que estás leyendo este mensaje, hazlo para abrir tu corazón y recibir mis bendiciones. Estás aquí con un propósito, aunque tu mente trae confusión y miedo, y la luz no brilla intensamente a través de todos los velos de la ilusión. Pero hay soluciones, siempre las hay. Pasa tiempo en silencio, medita y guarda silencio. Observa, porque cuando estás quieto, dejas espacio para que se produzca la curación. Sé cómo eres, y recuerda que, diga lo que diga la mente, tú no eres la mente, sino que estás más allá de la mente y la materia. Ingresa a un espacio donde eres testigo de todas las historias de la mente. Date cuenta de que creas a través de tus creencias, y selecciona solo aquellas creencias que sirvan a tu existencia y a tu propósito más elevado. No tengas miedo. Tu verdadera naturaleza nunca cambia. Quédate quieto y sumérgete en ello. Solo estoy aquí contigo para ayudarte a ver tus heridas tal como son y para darte el coraje de aceptar lo que sientes tal como lo sientes. ¿Sabes que nada afecta realmente a tu yo real? Todo es un juego de sombras y luces que se puede jugar con conciencia. Pero, ¿por qué jugarlo si te pierdes en la oscuridad? Todo es un sueño, y cuando no interactúas con sus elementos, el sueño se acaba. Aquí es cuando te das cuenta de que eres espacioso, que no existe un tú en una realidad, sino que tú eres la realidad. Eres todo lo que es. Entonces es cuando te das cuenta de que nunca ha sido de otra manera. Todo ha sido un sueño de la mente. Te amo, y nunca te dejaré hasta que todos lo recuerden. Gracias. Con amor, soy la Madre María. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.